¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 3 y vamos ahora a estudiar la vida y la muerte. Es lo que la lección nos lleva a reflexionar sobre el pensamiento paulino de todos estos días. Pues bien, es una lección importantísima para usted y para mí, pero antes de poder iniciar vamos a elevar una plegaria de oración. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, gracias Señor por fortalecer nuestro ser entero. Queremos ahora estudiar y queremos que tú hables a nuestra mente y queremos, Señor, que tú puedas transformar nuestro ser entero por completo. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, la lección de esta semana, como nosotros hemos podido apreciar, lleva por título Vida y Muerte. Y la lección para estos días puede estar considerada de la siguiente manera, siguiendo los versículos que plantea al inicio, que son 6, y usted puede observarlos allí. Pero estos 6 versículos tienen por lo menos 3 puntos en común. Todos están orientados, digamos, a la vivencia de la misión. Todos están orientados a cómo implementarnos, también pienso yo, para el cumplimiento de la misión. Pero fíjense, uno de los primeros puntos que creo yo que en el que convergen todos estos textos es vivir para que Cristo sea magnificado. Lo que usted hace, lo que yo hago, lo que hacemos como iglesia, tiene que magnificar a Cristo. En segundo lugar, la guerra espiritual y el significado de morir es ganancia. Es decir, ¿cómo es que nosotros tendremos que ir sacrificándonos a nosotros mismos? ¿Y cómo es que debemos permitir que el Señor vaya creciendo en nuestra propia experiencia de vida? Y 3, finalmente, la unidad, verdad y esperanza frente a la vida y la muerte, que va a tener un elemento también misional al respecto. Pues bien, nosotros vamos a empezar entonces. Ahí tenemos las tres divisiones de la lección e iniciamos con la primera. Vivir para que Cristo sea magnificado. Pues bien, esto nos lleva al versículo de memoria, el versículo número 1. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Personalmente, encuentro que de alguna forma el apóstol Pablo nos da aquí 2 lecciones fundamentales. Una de las primeras lecciones que nos da en este punto es la identidad y la segunda es el propósito. Cuando hablamos de la identidad, Pablo, al momento de señalar que él vive para Cristo, para mí el vivir es Cristo, dice él, está hablando de su identidad, es decir, su ser entero, su actividad permanente, todo lo que él hacía constantemente estaba centrada en Cristo, encontraba su origen en él. Y esto le ayuda a definir su identidad como creyente cristiano, como creyente en Cristo. Ya no depende del mundo, es decir, no depende del concepto del mundo, de lo que el mundo piensa, sino que ahora él depende de lo que el Señor piensa de él, lo que el Señor pide y exige de él, y a él más le preocupa estar unido a Cristo. Entonces, esto es en el pensamiento paulino, mi vivir es Cristo, ¿no? Entonces, bueno, podemos adicionar algo más aquí y señalar que, bueno, el apóstol se torna en un reflejo de Cristo. Esto es lo que podemos entender por esa primera parte. El segundo aspecto es el propósito. Se dice que las personas tienen que tener un propósito de vida para que puedan encontrar satisfacción en las cosas que hacen. Y cuando Pablo dice aún incluso de que, bueno, el morir es ganancia para él, nos lleva a pensar en ese propósito tan trascendente que él entiende que la muerte incluso para él es un asunto, pues, que no tiene mucha relevancia, sino que todo su propósito de vida, toda su expectativa de vida, trasciende casualmente la muerte. La muerte no es una limitación. Entonces, Pablo, al estar santificado en la palabra, encuentra que su propósito como creyente es pero tan absoluto, que incluso la muerte se convierte en ganancia en lugar de una pérdida. Bueno, vamos a ir hablando un poco más al respecto de esto, y yo creo que vamos a ir entendiendo mejor. Un segundo texto que el apóstol nos presenta se encuentra casualmente en Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 4, el versículo 16, dice: por tanto os ruego que me imitéis. Bueno,
Este texto nos lleva de alguna forma a otra reflexión. Hace un momento vimos, bueno, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia, pero ahora Pablo en Corintios dice, imítame, imítame. Cuando nosotros miramos los versículos 14 al 16 del capítulo 4 de Primera de Corintios, encontramos que el versículo 16 es el versículo más pequeño de la sección y creemos que es el punto de llegada de todo el argumento. Cuando usted mira el versículo 14, Pablo es como si estuviese aclarando que no quiere avergonzar a nadie con lo que está diciendo porque está siendo muy duro con sus críticas constructivas, podremos entenderlo de esa manera, y no quiere en realidad dañar a las personas, no quiere dañar a los corintios, sino que lo que él quiere es procurar que sus ojos sean abiertos para poder tener un servicio al Señor más óptimo. Entonces, él no busca avergonzarnos. Mientras tanto, en el versículo 15, él explica que es el único que puede exigir estas cosas porque él se considera como un padre espiritual para él. Entonces, allí entendemos un poco más por qué él dice, por tanto os ruego que me imitéis. Solamente en un sentido lógico, un padre puede exigir en cierta manera estas cosas de manera práctica a un hijo. Un hijo debe seguir el ejemplo de su padre. Mucho se habla, por ejemplo, que la edad de los niños entre 0 años hasta los 8 años depende mucho del ejemplo de los padres. Ellos van a hacer lo que los padres hacen. Alguno por allí técnicamente le ha denominado aprendizaje vicario. Y eso quiere decir de que el niño no tanto en esa primera etapa se preocupa por comprender lo que está queriendo hacer el papá o la mamá, o las cosas que hace el papá y la mamá, simplemente las hace por repetición, porque cree que porque él lo hace es bueno y porque él lo hace es suficiente. Bueno, nosotros conforme vamos creciendo, vamos atravesando pues etapas diferentes de vida, nos volvemos un poco más renuentes de pronto a la voz del Espíritu y eso nos genera pues una lucha, ¿no? Una lucha definitiva. Ahora, yo quiero que tú te pongas a pensar en alguna cosa más. Quiero que tú te detengas un poco y te plantees esta pregunta. ¿Qué revela hoy tu forma de vivir? Si tú te pusieses a reflexionar en esto, ¿qué revela hoy tu forma de vivir? Y yo quiero que puedas mirar ahora y poder entender esta pregunta analizando las respuestas. Tu forma de vivir tal vez está, digamos, reflejando el deseo de ser reconocido. Tú estás buscando eso. No sé, algunas personas nos concentramos exclusivamente en este aspecto. Tu forma de vivir tal vez está buscando una idea de tener tanto miedo de perder. Algunas personas acumulan tantas cosas y viven tan desesperados por no perder lo que ya han adquirido, ¿no? Fíjate el contraste, ¿no? Unos procuran adquirir más reconocimiento, otros se desesperan o tienen temor por lo que puedan perder y otros tal vez buscan la comodidad personal. ¿Qué revela hoy tu forma de vivir? Y yo creo que esto va a decir hacia dónde se orienta el propósito de vida que tú tienes. Yo creo que este cuarto punto puede ser el más saludable en nuestra experiencia de vida, que tu forma de vivir pueda revelar el deseo de que Cristo sea exaltado. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. Cuando la gente te ve, cuando la gente nos ve, cuando la gente nos observa caminar, ve nuestra forma de vivir. Cada ser humano tiene una historia. Y al tener cada ser humano una historia, transmite también una forma de vivir. Hay un antes y un después de Cristo en tu vida. Esto te lleva a transmitir a otros en realidad cuál es tu forma de vivir. Tú le vas a decir a las personas con la manera en la que vives que tu deseo es ser reconocido, incluso en el trabajo, la manera en cómo puedas agenciarte para llegar a puestos altos o superarte utilizando los recursos, digamos, más aceptables o de repente los más preocupantes para lograr ese
reconocimiento, o de pronto si por lo mismo que vivimos en una época de mucho consumismo, pero estar preocupados solamente en el tener. Pero muy poco tal vez en nuestra mente ha venido a rondar que mi forma de vivir sea, digamos, el exaltar a Cristo. Y esto es algo, creo yo, amigos, que en lo que cada uno de nosotros debemos reflexionar, porque nos lleva ampliamente a pensar si la manera en cómo estamos viviendo nuestra fe, nuestro cristianismo, es lo suficientemente genuina. Eso no solamente nos va a permitir ser llamados buenos cristianos, sino también nos va a dar una calidad de vida tan grande, nos va a permitir tener una satisfacción con lo que hacemos y va a ser incluso sin frustraciones personales. Todo lo que nosotros podamos hacer tratando de alimentar nuestro propio ego va a tener un tope, una limitación. Sin embargo, si nosotros nos concentramos en Cristo, vamos a lograr avanzar en el camino y vamos a encontrar en esas cositas tal vez pequeñitas una gran satisfacción, un grande significado. Vamos con la segunda parte de nuestro estudio y es la guerra espiritual y el significado de morir es ganancia. Bueno, ¿qué es lo que estaba queriendo transmitir Pablo para con cada uno de nosotros? Y aquí vamos y leemos 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, el apóstol Pablo está aquí discutiendo para con nosotros un problema muy tangible. Para el apóstol Pablo es evidente de que él está hablando en este aspecto de una lucha, de la lucha espiritual, ¿no? Entonces, digámoslo de esta forma, en un lenguaje propio nuestro, un conflicto espiritual, un conflicto, digamos, entre el bien y el mal. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de que si usted quiere triunfar en la vida, en la vida espiritual, hablando en este sentido, usted tiene que utilizar armamento o armas espirituales. Fíjese, en este bloque de versículos, si usted mira el versículo 3, podemos encontrar que el apóstol Pablo admite que vivimos en un cuerpo físico, en primer lugar, ¿ok? Un cuerpo físico, es decir, nuestra carne. Sin embargo, déjame decirte algo más. Nuestro cuerpo físico, nuestra carne, está ligada con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, está ligado con nuestra vida espiritual. Y cuando alguna de estas se ve afecta, aunque usted no lo crea, al resto de las otras. Entonces, algunas personas piensan que no es importante cuidar su salud física, aunque hoy, post-COVID, las personas han comenzado a cuidar su salud de una manera impresionante, ¿no? Los que antes no eran, digamos, vegetarianos o veganos, hoy se han vuelto vegetarianos o veganos. Los que antes no hacían ejercicio, hoy lo hacen. Los que hoy en día les era difícil buscar una aplicación o algo, un instructor virtual para comenzar una rutina de actividad física o de ejercicio físico, ahora lo hacen. Algo tienes que tener en tu aplicación, en tu celular. Una aplicación debes tener en tu celular. Muchos de nosotros no nos falta eso. Incluso hoy todos los celulares controlan el aspecto de tu salud. Entonces, fíjate, si el mundo de manera secular entiende que el cuerpo, que la salud física es importante, cuanto más nosotros que somos cristianos no debemos descuidarnos de ese aspecto. ¿Por qué? Porque más que nunca debemos entender que se asocia muchísimo a nuestra percepción espiritual, a nuestra percepción emocional o mental. Entonces, por otro lado, el versículo 4 de este capítulo revela que nuestra verdadera fuerza no es humana ni intelectual. Ojo con esto. Y ese puede ser el más grande problema que muchos podemos llegar a tener. No que el inteligente soy yo, no que yo he logrado esto por mi capacidad, no que yo he podido salir adelante porque soy el mejor de todos. Y esta es una de las mentiras, podríamos decirlo hasta diabólicas, porque nada de lo que nosotros somos nos pertenece. Todo lo que nosotros somos le pertenece a Cristo. Todo lo que nosotros somos le pertenece a Dios. Él nos creó. Entonces, toda nuestra fuerza en realidad no es humana, es divina. Entonces, cuando nosotros vamos y leemos el texto de 2 Corintios 10:4, pues bien, nosotros
debemos ser conscientes de que el texto está explicándonos que cómo se logran los resultados de una victoria espiritual, ¿no? Derribando argumentos, obviamente intelectualmente, pero afianzados en Cristo, en nuestros pensamientos de manera permanente. Entonces, pues bien, vamos ahora un versículo más, observar, Hechos 14, 22. El texto dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y este versículo que usted está viendo ahora en pantalla nos lleva a reflexionar una vez más sobre lo que el apóstol Pablo tiene para nosotros. Y es que el apóstol Pablo, una vez más, nos ubica en un sentido de realismo cristiano, ¿no? Este versículo nos pone, digamos, en el sitio en el que debemos que estar. No solamente se está describiendo la labor en el libro de los Hechos, la labor de Pablo y Bernabé, de fortalecer y animar a las personas, sino que establece una regla muy específica para la vida espiritual. El camino al reino pasa por ciertas dificultades. Es decir, usted ha decidido seguir a Dios, usted ha decidido aferrarse a Dios, bueno, no va a estar libre de dificultades. Tiene que ser consciente que va a enfrentar desafíos, que va a enfrentar tentaciones, que va a enfrentar problemas, porque nuestra guerra no es una guerra, digamos, contra carne y sangre, como dijo el apóstol Pablo, es una guerra contra seres espirituales. Y esto es algo que usted no tiene que olvidar. Entonces, este versículo que usted tiene delante es el eje que conecta la perseverancia humana con el propósito divino. Leámoslo una vez más: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, ojo, que la primera parte es la motivacional, vamos a decirlo así, la forma en la que uno como ministro, la forma en la que uno como líder de iglesia, la forma en la que uno como líder de unidad, de grupos pequeños, toma para poder llevar o empujar a nuestros hermanos a la iglesia. Pero dice ahí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en esta parte creo que ya termina la labor del líder. Si es verdad, él va a estar ministrándonos, ¿no? Pero va a haber una parte, digamos, en la cual usted va a tener mucha participación, mucha responsabilidad. Y es con qué actitud usted asume esas pruebas, con qué actitud usted enfrenta esas dificultades. Y yo creo que entendiéndolo mejor, nosotros podemos ser vencedores en Cristo. Pues bien, vamos ahora a pasar una vez más a nuestro texto principal. Vamos a leerlo una vez más, pero ahora vamos a leer agregándole un texto adicional. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y esto a mí me dejó mucho que pensar, porque no es que quiera contradecir a Pablo, sino que aquí lo encuentro en un dilema. ¿Qué es mejor?, dice él. Y él está discutiendo eso. ¿Qué es mejor? Para mí, tal vez más fácil es descansar en el Señor y esperar hasta que Él regrese y mis ojos se abrirán. Yo moriré, digamos, sabiendo que no tengo nada de qué avergonzarme y esperaré mi recompensa en el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero acá hay un aspecto también fundamental. La muerte del apóstol no va a caer en el vacío, ¿ok? No cae en el vacío. Es decir, si estando preso, recuerda lo que vimos las semanas anteriores, si estando preso, su influencia fue tan grande que generó que otros puedan seguirle y hacer la obra que antes no hacían, imagínate lo que podría causar su muerte. Ahora, no estamos deseando la muerte del apóstol. Sin embargo, el apóstol Pablo entra ahora en un dilema, porque él dice, bueno, también el vivir puede ser en beneficio para la obra, porque él sabe que si estuviese vivo puede ayudar a ministrar en cierta manera a la iglesia.
Y no es que esté eso mal. El apóstol Pablo lo está observando de una manera tan puntual que yo creo que merecemos reflexionarla de una manera muy importante. Entonces, fíjense, ya el versículo 21 lo hemos analizado bastante bien. Es una declaración de principios que hace que el dilema del versículo 22 tenga un poquito más de sentido. Pablo no teme a la muerte porque gana a Cristo, digámoslo de esa forma, pero tampoco teme a la vida porque Cristo vive en él. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pensamientos negativos y cuando te atacan estos pensamientos de miedo, digámoslo de esa forma, un pensamiento de miedo, de temor, de insuficiencia o rencor, no intentas luchar solo con fuerzas de voluntad humana o intentas tú de pronto luchar con fuerzas humanas y te cansas. Eso es lo que mayormente va a suceder, ¿no? Cuando uno trata de hacer las cosas de una perspectiva existencialista, es decir, concentrándose solamente en una fórmula en la que, o un patrón de conducta determinado que crees que te va a ayudar a salir del problema, y bueno, parece que llega un momento en que sí, te saca, pero vuelves otra vez a caer en tu vacío existencial. Nosotros no nos queda nada más que reconocer que necesitamos la oración y el estudio de la Biblia, o mejor dicho, necesitas a Dios para poder llevar cautivo todo pensamiento que te hace daño, que de pronto te destruye. Y esto es lo que de pronto nosotros podemos encontrar en las declaraciones que Pablo hace respecto a la forma en cómo él decidió cambiar su vida. Yo a veces me pongo a pensar, Pablo tuvo un contexto de vida bastante complicado antes de encontrarse con el Señor, porque antes de encontrarse con el Señor, él en nombre de la fe mataba gente, mataba a los cristianos. Recuerda que mató a Esteban. Y al volcarse a su ministerio, al ministerio de Cristo, él dijo algo muy interesante: no me van a creer, o él de alguna u otra forma pensó que iba a ser rechazado. Y eso fue real, le tenían miedo por el pasado que él tenía. Y este es parte del desafío. ¿Qué otras luchas puede haber tenido Pablo en su mente? Tal vez no lo sabremos. ¿Por qué? Porque Pablo permitió que el Espíritu del Señor disipe todos esos temores, disipe todos esos, digamos, miedos, tristezas, decepciones que él tuvo, y permitió que el Señor more de manera eficaz y eficiente, sobre todo en su vida, ¿no? Entonces yo creo que este texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Para Pablo, pues es un texto que llama mucho a su utilidad, vamos a decirlo así, su utilidad en cualquier forma dentro del ministerio. Bueno, vamos ahora a seguir haciéndonos una pregunta más, ¿no? Cuando enfrentas oposición, ¿qué actitud predomina en ti? ¿Hay una actitud específica? ¿Qué actitud predomina en ti? ¿Defenderla a toda costa? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Defiendes tu fe a toda costa? ¿Qué más? A ver, ¿qué más se te ocurre? ¿Retirarte por temor? Es decir, ¿quieres evitar el choque? ¿Te vas? Así de simple, callado, no dices nada. ¿Permaneces fiel a Cristo? ¿Qué es lo más ideal? Pero ¿cómo se entendería ese permanecer fiel a Cristo? ¿Sí? Yo quiero que te pongas a pensar en estos tres elementos y en este último más: adaptarte para evitar problemas. ¿Cuál de estos es, digamos, más fácil? Los más fáciles son el primero, el segundo y el cuarto. Defender a toda costa. Puede generar una acción-reacción. Que no interesa lo que tú digas, sino, digamos, cómo ganes. Puede generar en realidad una distancia mucho mayor. Retirarte por temor es verse muy pasivo, y adaptarse para evitar problemas es, bueno, pasar desapercibido, digámoslo de esta forma. Pero el procurar permanecer fiel a Cristo va a tener mucho que ver
con lo que tú eres, con lo que tú te defines, con tu identidad. Si tu identidad está bien forjada en el Señor, no va a importar la ideología que tú tengas por delante, sino que va a importar mucho más lo que tú crees que el Señor pide de ti en esas circunstancias. Entonces, entender lo que el Señor pide de ti en circunstancias de esa naturaleza va a ser determinante en tu día a día cuando tú veas o cuando tú te sientas desafiado. Vamos ahora entrando a nuestra tercera unidad, y es unidad, verdad y esperanza frente a la vida y la muerte. ¿Sí? Bueno, vamos ahora en esta parte, ¿sí? A concentrarnos. Tenemos acá también Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Algunos han tomado este versículo como una oración sacerdotal. Jesús está pidiendo protección por sus discípulos y bueno, el propósito es ese, ¿no? Que los discípulos no sean sacados del mundo, sino que aún estando en medio del mundo, encontrar fortaleza y buen ánimo y puedan seguir avanzando. Bueno, también encontramos que este versículo habla de que la palabra de Dios es la verdad. Y yo creo que esto significa que la verdad no es una opinión humana, no es una filosofía cambiante o un sentimiento. La verdad en realidad no es nada de esto. La verdad es la palabra de Dios y la verdad es el mismo Cristo. Entonces, para el creyente la Biblia es el estándar. En pocas palabras, para ti y para mí la Biblia es nuestro estándar absoluto de lo que es real y de lo que es cierto y de aquello que es duradero. Yo creo que la verdad en ese sentido es de lo que está tocando este texto. Pues bueno, avanzamos. Tenemos otro texto aquí, Miqueas 6:8, y este texto es muy interesante porque la lección nos lleva al Antiguo Testamento. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, la lección hace una referencia bastante interesante a lo que vendría a ser para nosotros el Sermón del Monte. ¿Sí? El Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte hace una conexión bastante interesante, porque lo enfoca desde una perspectiva ética práctica. Saca ya el tema del ritualismo, saca ya el tema de la formalidad y aterriza al cristiano o al que pretende ser un cristiano genuino o un discípulo genuino en lo que vendría a ser la ética práctica. Es decir, nos permite reflexionar sobre lo que es la justicia, en verdad, nuestra relación con el prójimo, nos permite llegar a pensar en lo que es el amor al prójimo y una relación íntima y humilde con nuestro Creador. Es la definición bíblica de una vida nueva en ese sentido. Pues bien, ahora yo quisiera una vez más hacerte otra pregunta, ¿no? ¿Qué debilita más la unidad cristiana hoy? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Yo voy a plantearte 4 elementos. Yo quiero que tú te pongas a reflexionar sobre esto. ¿Qué debilita hoy en día más la unidad cristiana? ¿Diferencias culturales? ¿Falta de recursos? ¿Diversidad de opiniones? ¿Orgullo y ambición egoísta? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú de estos 4 aspectos? A mí personalmente me da la impresión de que uno de los más grandes causantes de la desunión, que es un mal impresionante dentro de la iglesia, es el orgullo y la ambición egoísta. El orgullo es la principal causa y la ambición egoísta son las principales causas por las cuales el pecado ingresó en el cielo, por la cual el pecado también ingresó a la tierra. Y esto es algo que nosotros a veces no nos detenemos también a pensar. Sí, usted puede decir las diferencias culturales. Él es de un color, yo soy de otro color. Él de una raza, yo de otra raza. Él tiene más, yo tengo menos. No. Todas esas cosas van a pasar a un segundo o tercer plano
frente al orgullo y a la ambición, porque esas son simplemente son el resultado de estas cosas. Y yo creo que la lección de toda esta semana nos llama profundamente a pensar sobre ello. Para ir terminando, quiero leer una cita de Ellen G. White contigo. Esta cita dice: el que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a darlo todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Hasta allí. Yo creo que usted puede seguir leyendo el texto, pero esto que acabamos de leer y sobre todo la parte que acabamos de resaltar en amarillo es de gran valor y gran importancia. Yo creo que el hecho de estar conectado, beber profundamente del espíritu del amor de Cristo de una manera desinteresada, puede resultar siendo para cada uno de nosotros el mejor aliciente para nuestra fe. Yo quiero terminar con ustedes este estudio de la lección. Nos hemos extendido un poquito más de lo habitual, pero creo que ha sido beneficioso. Vamos a orar para terminar nuestro estudio. Querido Señor, gracias por tu palabra. Síguenos acompañando siempre. Sigue fortaleciendo nuestra fe. Fortalécenos, llévanos con bien. Por amor de Jesús. Amén. Nos vemos. Bendiciones.